Cordial saludo, mi nombre es Kevin Dayamelo, pertenezco al programa de agronomía del curso de microbiología de suelos. A continuación voy a responder unas preguntas gestionadas sobre el tutor de la tarea 3, analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. ¿Cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se beneficia las plantas de estos nódulos en sus raíces? Los rhizobios son atraídos hacia la planta que infectarán por los exudados radiculares quimiotaxis. Estos exudados contienen azúcares, aminoácidos y otros nutrientes. No obstante, se ha encontrado que los rizobios son especialmente sensibles a las concentraciones de flavonoides liberados por las raíces de leguminosas y otras plantas. Estos dichos compuestos activan la expresión de los genes NOD en los rizobios, los cuales en ausencia de la planta mantienen un nivel bajo expresión. Las expresiones de estos genes resultan en la secreción de moléculas como señales de respuesta por parte de las bacterias. Los beneficios que reciben las plantas microrizada es mucho más capaz de realizar sus funciones fisiológicas y competir con éxito en una comunidad vegetal rica en especies y hongos. Se beneficia de un aporte estable de nutrientes orgánicos. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Con respecto a la imagen, podemos decir en el numeral 1 que los rizobios son atraídos hacia las plantas que infectarán por los exudados radiculares. Estos exudados contienen azúcares, aminoácidos y otros nutrientes. No obstante, se ha encontrado que los rizobios son especialmente sensibles a las concentraciones de flavonoides liberados por las raíces de leguminosas y otras plantas. Dichos compuestos activan la expresión de los genes NOD en los rizobios, los cuales en ausencia de la planta mantienen un nivel bajo de expresión. La expresión de estos genes resulta en la secreción de moléculas como señales de respuesta por parte de bacterias. En la parte 2, los factores NOD son percibidos por receptores en la epidermis de la raíz, despolarizando la membrana, reiniciando el crecimiento de los pelos radiculares y determinando la especificidad entre el rizobio con su huéspedero. Los pelos radiculares rodean a los rizobios y entran en contacto, primero con conexiones débiles mediadas por proteínas de membrana y luego se establece una adhesión más fuerte que involucra fibras de celulosa. En la imagen 3, en el numeral 3, los rizobios se encuentran en la parte apical del pelo radicular donde las células se degradan gracias a la acción de los factores NOD y se forma una estructura conocida como hebra o hilo de infección, producto de la función de vesículas, que se extiende en el interior del pelo radicular y llega hasta el córtex de la raíz. En esta zona, las células corticales aumentan su división, formando un primer nódulo. Tanto la formación de la hebra de infección como la formación del primordio de nódulo se da por la reiniciación del ciclo celular en células corticales ya diferenciadas.
En el numeral 4, dentro del primordio del núcleo, del nódulo, la hebra de infección se ramifica y libera las bacterias dentro de las células hospedero. No obstante, los rizobios no están en contacto directo con el citoplasma de las células del nódulo, ¿no? Estos son rodeados por una membrana peribacteroide derivada del hospedero. Si esta membrana no se forma, la planta iniciaría respuestas de defensa contra las bacterias y otros procesos que llevarían el desarrollo de nódulos no funcionales. Inicialmente los rizobios se dividen rápidamente y luego, gracias a una señal de la planta, detienen su división y comienzan a diferenciarse en bacterias, es decir, organelos endosimbióticos fijadores de nitrógeno. El tipo de nódulo que se forma depende de la planta. Este puede ser indeterminado cuando hay una zona mesenmática persistente, o determinado cuando no existe dicha zona de división celular activa. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y Frankia? Bueno, las dos tienen capacidad de fijar nitrógeno, interacción de Frankia con las plantas. Es por mutualismo, a diferencia del rizobio, que es por simbiosis. La nitrogenada de Frankia es sensible a O2. Que una cepa de Frankia puede formar nódulos en varias especies de plantas diferentes. Que las rizobias presentan una molécula que se encarga de recoger los niveles de oxígeno, y la Frankia presenta una vesícula con paredes gruesas, las cuales retratan la difusión del oxígeno, así mantienen la concentración de oxígeno a niveles adecuados para la fijación de la nitrogenada.